Hola, en esta lección vamos a ver tres sencillos consejos para jugar cualquier posición estándar del medio juego y hacerlo bien. Estamos en una partida que surge de la apertura italiana, ambos han desarrollado sus piezas, enrocado, hecho todo lo estándar, todo lo recomendado, y en este tipo de posiciones empieza el dilema. ¿Qué hacer? Bueno, con las blancas tal vez ves que tienes que seguir desarrollando tus piezas, pueden darse estos movimientos que vemos acá. Y tienes que elegir qué jugar aquí. Piensa, ¿qué jugarías con las blancas por un momento? Y empiezas a ver que hay muchos movimientos candidatos. Por ejemplo, ocupar el centro avanzando el peón. Tal vez asegurar tu alfil para que no lo ataquen. Tal vez jugar a 3 a 4 para eso. Tal vez centralizar tu caballo, mover tu rey, tu dama, tu torre, tu caballo. Tienes de todo para hacer. Hay muchas cosas por hacer acá y todas parecen más o menos correctas. ¿Cómo escoger qué hacer? Aquí va el primer consejo: desarrollar las piezas pesadas. Bueno, esto lo digo como gran maestro, pero es algo que puedes aprender y replicar en tus partidas. En la apertura desarrollas tus piezas menores, y eso es correcto, pero al mismo tiempo debes preocuparte por tus piezas pesadas, dama y torres. Pues la dama, en términos de valor material, es igual a 3 piezas menores. Así que cuando no la dejas acá sin hacer nada, es como tener 3 piezas menores en sus casillas originales sin hacer nada. Obviamente debemos hacer algo por eso. Otros movimientos como D4, como caballo D5 tienen sentido, pero mejoran la posición apenas marginalmente, mientras que poner en juego tu dama aumenta bastante tu capacidad de ataque. Entonces buscamos cómo mejorar la dama, cómo mejorar las torres para que controlen una mayor cantidad de casillas y tengan mejores oportunidades de entrar en un ataque. Entonces pensemos en la dama, por ejemplo, porque por ahora la torre en A1, pues obviamente queremos mejorarla, pero precisamente la misma dama se interpone en su camino. Y la torre de F1, pues no es que sea súper activa, pero al menos está por una columna semiabierta donde influye de cierta manera. Tiene algo de potencial. La dama, en cambio, no está haciendo nada. Entonces podemos moverla, digamos, a D2 y sería un movimiento bueno a jugar. Es uno de los movimientos candidatos, al menos es mejor que a que esté en su casilla original. Pero aún así no ha mejorado mucho. Tenemos una mejor manera de jugar con esta, a una forma más activa, donde tenga más oportunidades de atacar para el futuro. Eh, Movimiento que yo escogería aquí sería dama E1, para pasar por esta diagonal hacia el flanco de rey, por G3, por H4. Y así empezar a pensar en cómo atacar con esta. Tu oponente puede, digamos, jugar un B5, atacar tu alfil, bueno, vamos atrás. Ahora ataca con su caballo, lo dejamos allá en eso, y jugamos con la dama G3, poniendo la dama frente al rey, creando alguna presión. Nada serio, pero estamos preparándonos ya para el futuro. Digamos que nos quitan el alfil, bueno, no pasa nada más. Y desarrollan su alfil. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Bueno, la dama ya está más o menos activa, mirando hacia el rey. Pero es tiempo de poner en juego nuestras torres. Entonces podemos hacerlo ahora con un caballo H4, donde se descubre la columna para nuestra torre. También preparamos pasar el caballo F5 y crear alguna amenaza de jaque mate. La torre de hecho es muy activa, pues si tu oponente mueve su dama, por ejemplo, de inmediato podemos tomar en F6, aprovechándonos de la clavada sobre el peón que no podría tomar nuestra torre. Con esto ganaríamos rápidamente. Pero sin que ocurra un error así grave, digamos que se juega rey H7 y bueno, no podemos ganar de inmediato, pero nos preguntamos lo mismo: ¿cómo poner nuestras piezas de mejor manera? La dama ya está activa, pero falta activar esta torre de la esquina, que todavía no hace nada. Y entonces debemos moverla a una casilla más activa. ¿Dónde estará esa casilla? En el flanco de rey. Entonces probablemente jugaríamos torre F3 para poner la otra torre detrás y presionar fuertemente por la columna con estas torres. También el caballo se va a unir por F5. Y entonces ves cómo en general nuestras piezas van formando un ataque sin pensarlo mucho, solamente activándolas. Ahora veamos si puedes jugar como Fischer o incluso mejor. Fischer contra Benko aquí, y vamos a aplicar lo que hemos aprendido ya aquí. Una posición diferente, pero es el comienzo del medio juego, así que debemos hacer lo mismo que hicimos antes: mejorar nuestras piezas pesadas, o sea, dama y torres, que son lo principal que debemos considerar aquí. Pues poner esta torre en juego, por ejemplo, por la columna D, apuntando hacia la dama, allí por una columna bastante interesante. Es un buen movimiento y a la computadora le encanta. Fischer jugó dama G3.
que también tiene sentido porque reubica a la dama en una mejor posición, potencialmente atacando al rey. Además, preparando para un alfil h6, que ya sería más serio. Además, le da paso a la torre por la columna F. Así que con un solo movimiento hemos logrado diferentes cosas, diferente activación de piezas. Bueno, el rey se mueve a la esquina y ahora, pues ya para que la dama no lo moleste, pero la dama da un paso más adelante, buscando todavía la misma idea, activarse más. Ir a una casilla más activa. Bueno, se juega C6, controlando D5 para impedir que saltemos por allí. Fischer juega dama H5, sigue reubicando su dama, acercándose más al rey enemigo. Y las negras jugaron dama E8. Movimiento interesante, pero que, bueno, porque ahora ya se ha creado un potencial ataque aquí. La torre controla la columna F, tenemos alfiles que miran hacia el flanco de rey. Y Fischer intercambia en D4. Y ahora se abre la posibilidad de un E5. Sin embargo, hay un pequeño detalle aquí, es que si Fischer jugara E5 de inmediato, que se ve ganador porque parece que estamos atacando ya directamente mate en H7, amenazando. Su oponente, Benko, que también era un gran maestro súper brillante, contragolpeaba con F5. De esta manera lo solucionaba todo, atacaba a la dama, cerraba la diagonal, ofrece un intercambio de damas, también ataca al caballo, ataca al peón y bueno, con esto las negras solucionarían toda esa amenaza. Por lo tanto, Fischer tiene que ser más creativo y lo fue. Aquí encuentra un movimiento brillante que pocos se imaginan, torre F6, bloqueando la posición físicamente para que una vez que se tome la torre, el peón F negro queda bloqueado, ahora el avance E5 sí es mortal y es mate. Esto nos lleva al segundo consejo del que hablaremos aquí. Esta es otra partida, ahora con las negras y bueno, ya hemos hecho el primer paso de mejorar las piezas pesadas y demás. Bueno, a una posición más activa. Las blancas responden con F3, temiendo tal vez que ocupemos la casilla G4, amenacemos por allí algo y se jugó dama G5. En este punto, que ya nuestras piezas pesadas están jugando, o sea que nuestro desarrollo se ha completado, pues todas las piezas están más o menos activas. Hay otro objetivo ahora. Ha finalizado la apertura, estamos ya en el medio juego. Bueno, ahora se juega un caballo C3 preparándose para caballo D5 o caballo E4 en el centro del tablero. ¿Y qué hacemos ahí? Ahora necesitamos atacar. Atacar y pues hay que usar esas piezas que hemos activado. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, aquí está. Con una sola pregunta. Lo hacemos preguntándonos cómo avanzar con nuestras piezas para crear amenazas en territorio enemigo. Esa es toda la pregunta. Y así es como encontramos movimientos como inicialmente dama H5, que parece obvio, atacando en H2, amenazando jaque mate, las blancas se cubren, abriendo la línea que conecta a su dama en la defensa. ¿Y ahora cómo jugar aquí? Bueno, en general nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo avanzar, meternos en territorio enemigo y atacar algo? Así, movimiento sería alfil H3, golpeando la torre. Y eso estaría bien. Pero las negras en la partida encuentran algo mucho mejor, que es caballo por C4. Movimiento que a primera vista parece que sale de la nada, pues un sacrificio que ni siquiera se entiende por qué se está haciendo, pero se ha aplicado la misma lógica de pensamiento que veíamos antes: entrar en territorio enemigo, atacar algo. Después de que las blancas capturan el caballo, viene torre por E3. Y con esto la idea es desviar a la dama de la protección de H2 para dar jaque mate. Como sea que se tomen aquí el alfil que ahora está dando jaque, pues sencillamente la dama deja de defender y es jaque mate. Ahora la situación es completamente diferente, juegan las blancas y vamos a aplicar sin embargo la misma forma de pensar. Por cierto, esta es una partida de un estudiante, así que podemos más o menos imitar sus movimientos. Vamos a ver juntos cómo aplicar estas dos claves que ya hemos visto para el medio juego. Una es activar nuestras piezas pesadas y la otra es, bueno, o sea que torre C1, por ejemplo, dama E2 seguido por torre D1, son movimientos que van con esa primera idea. Pero además, nuestro segundo consejo, que es atacar, meternos en territorio enemigo para crear alguna amenaza. Y si esas oportunidades existen, usualmente eso es lo mejor para jugar. Con esto en mente se jugó caballo E5
movimiento que parece una sorpresa, pero en realidad aprovecha esto, ataca al caballo, y si el caballo se mueve, ataca al alfil que está en B7, con nuestro alfil de G2. Las negras deciden proteger, y seguramente muchos aquí simplemente intercambiarían piezas todo en C6. Pero las blancas hacen algo más interesante, caballo D7, metiéndose más en territorio enemigo, amenazando a la torre y también al alfil. Y entonces vemos que un movimiento que tal vez inicialmente no consideras se encuentra fácilmente si te preguntas esto de meterte en territorio enemigo para crear amenazas. Bueno, sin embargo, caballo D7 se contrarresta con torre D8 y ahora el caballo queda clavado y te amenazan con tomarlo. ¿Qué hacer ahora? Seguir atacando, lo mismo, crear amenazas, dama G4. Dama G4 está amenazando jaque mate. Y de repente las blancas están ganando, con solo unas cuantas jugadas. El caballo de D7 incluso participa en el ataque porque si las negras jugaran, digamos, F6, pues caballo por F6 se puede hacer. Sin embargo, las negras también encontraron un movimiento muy creativo, una forma creativa de defenderse en alfil de 4. Movimiento inusual, pero que tiene sentido, porque si se intercambia aquí, se toma la pieza, las negras recuperan el material perdido tomando el caballo que se metió en D7 y que ahora ha quedado cortado el territorio blanco. Bueno, o sea que buen truco. Sin embargo, no hay que calcular todas estas variantes, todo esto que se vuelve tan complejo, sino que solo miramos cómo meternos en territorio enemigo y crear alguna amenaza. Las blancas ahora encuentran caballo F6, una solución elegante para salir de sus problemas y aprovechar todo lo que tienen dando jaque, pues el peón no puede tomar, está clavado por nuestra dama. Y cuando toman con el alfil, pues tenemos alfil por F6, atacando a la torre y amenazando jaque mate. Tienen que defenderse con G6 y ahora se podría tomar la torre, pero dama G5, dama H6, dama G7 gana la partida. Y ahora que vamos a pasar al tercer consejo, hay que decir que si te preocupan esas habilidades de ataque porque no las tienes, pues debes aprenderlas y mejorarlas. Estudia la clase maestra. Ahora, bueno, te preguntarás, estamos en otra posición, ¿qué hacer si no hay movimientos de ataque y se quiere atacar? Rubinstein Schlechter es esta partida, juegan las blancas, y si te preguntas cómo entrar en territorio enemigo y crear amenazas, verás que no hay muchas oportunidades. Podrías hacer un avance con este peón, atacando el caballo, pero el caballo puede ir a D5, una muy buena casilla, y las negras estarían bien. Por lo tanto, D5 no le pone problemas a las negras. ¿Qué hacer en tal situación? Bueno, si quieres atacar pero la posición está bloqueada, la solución frecuentemente es abrir la posición. Abrir la posición significa usualmente abrirla en el medio del tablero. Con eso en mente, por ejemplo, jugar aquí D5. Un gran movimiento, donde a primera vista parece que simplemente es un intercambio de todo aquí en D5, pero cuando se han ido todos estos peones centrales hay un cambio en la posición, y es que ahora las blancas atacan con libertad, por ejemplo en B7 y a la torre también allí, e incluso tienen la dama negra amenazada veladamente con un alfil por F7, se podría perder esa dama negra, por ejemplo. Con alfil F4 también es muy activo, tenemos controladas muchas diagonales y nuestra posición con blancas es muy agresiva. Gracias al intercambio de algunos peones que abren la posición y nos dan nuevas oportunidades. Ahora si tratan de mover su dama, retirarla del peligro, un dama B6, podríamos empezar a ya aprovechar, a usar nuestra forma de pensar normalmente, cómo entrar en territorio enemigo y atacar. Y ahí aparecen ya varias oportunidades, como alfil por B7, pues el alfil está apoyado por nuestra dama, golpearíamos la torre. Estaría bien, pero incluso más fuerte es lo que se hizo. Alfil C7, movimiento que libera la columna para entrar con la dama y dar jaque mate. Y aunque en la mayoría de los casos abrimos la posición mediante intercambios de peones, a veces podemos hacer eso mediante un sacrificio. En esta posición juegan las blancas, queremos atacar, ya nos hemos desarrollado, pero no es fácil, pues por ejemplo D5 pues está cubierto y no podemos pasar una pieza allí. ¿Qué hacer aquí? Bueno, simplemente mover la dama y alinearla con una torre por la columna estaría bien, pero hay algo más agresivo para manejar esta situación. Caballo por E5. Abriendo, explotando la posición con un sacrificio después de que toman, caballo D5, abre un ataque descubierto contra la dama, que si toman,
pues caballo C7 es un jaque mate. Al ver esta amenaza, las negras van con su dama atrás y se da un intercambio, luego un alfil A3 jaque, y llegamos a este punto donde hay que encontrar un movimiento ganador. Y lo interesante aquí es que en lugar de tratar al rey, atacar al rey ahora, pasamos a atacar a la dama con alfil D6. La dama quedó encerrada allí y con esto pierde material, ganamos la partida. Y tú también puedes ser un gran atacante si aplicas consejos sencillos como estos. Para aprender todo sobre el ataque, ya sabes, estudia la clase maestra.